Yo espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro curso de Pensar la Historia en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy vamos a tener una clase corta pero contundente. Vamos a hacer una analogía entre dos líderes políticos latinoamericanos muy importantes en lo que va del siglo XXI. Estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez en el caso de Colombia y de Hugo Chávez Frías en el caso de Venezuela. El primer argumento que les quiero compartir esta noche tiene que ver con el motor de ambos para convertirse en líderes de sus respectivos países, porque es importante conocer la historia de vida de ambos para poder desarrollar este primer argumento. Sabemos que Álvaro Uribe Vélez viene de una familia hacendada, que es hijo de Alberto Uribe Sierra, un señor que era amante de los caballos y que fue ascendiendo en la escala social gracias a negocios, no solamente negocios de caballos, sino también negocios con narcotraficantes como la familia Ochoa, pertenecientes al cartel de Medellín, liderado por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Entonces ahí podemos ver que Álvaro Uribe Vélez tiene una conciencia de clase, desde muy joven es antimarxista, tiene un modelo económico predilecto que es el capitalismo y tiene también unos lazos familiares que lo inducen a odiar las guerrillas. Sabemos que al señor Alberto Uribe Sierra lo asesinan, según los uribistas, en un ataque guerrillero de las FARC y según los antiuribistas, en un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Como ustedes saben, son dos versiones y ya verán en cuál quieren creer. Lo cierto del caso es que si analizamos el origen de ambos, ambos tienen un origen muy bélico. Podríamos llamarlo un origen muy hostil. Hugo Chávez en un ámbito muy militar y Álvaro Uribe Vélez en un ámbito muy paramilitar, antiguerrillero, de hacendados, de los Ochoa, del MAS. Entonces, ambos tienen unas raíces bélicas. En ese sentido, se parecen bastante. Un saludo muy especial para la gente que ya nos está viendo, en especial para el compañero Tomás. Un saludo también para el amigo Leandro Barrera Salas. Apenas vamos en el primer argumento, que es la raíz o la génesis de ambos personajes. Ambos personajes tienen unos antecedentes biográficos hostiles, porque Álvaro Uribe Vélez es antimarxista. Chávez aparentemente es un militar que se vuelve anti-yanqui. Entonces, ambos, antes de montarse a la presidencia y de ser reconocidos en sus respectivos países, ambos tienen una venganza por hacer. Álvaro Uribe dice que la guerrilla de las FARC asesinó cobardemente a su padre Alberto Uribe Sierra. Por su parte, Hugo Chávez dice que el imperialismo de Estados Unidos acabó con su patria, empobreció a su patria y que él va a cumplir la profecía de Simón Bolívar. Y este es el segundo argumento. O sea, ambos tienen una venganza contra enemigos diferentes, pero ambos
parten del mismo referente militar, que es Simón Bolívar. Entonces ahí encontramos ya el primer argumento que los conecta. Ambos consideran que Simón Bolívar fue un héroe de la patria. Sabemos que Simón Bolívar masacró literalmente al pueblo pastuso, más de 500 pastusos asesinados, lo que se conoce en la historia de Colombia, ocultada por las élites como la Navidad Negra en Pasto. Simón Bolívar también mataba canarios solamente por ser canarios, no porque fueran amigos de la corona o enemigos de los independentistas. Entonces es muy casual que tanto Hugo Chávez Frías como Álvaro Uribe Vélez sigan el mismo dictador, el mismo genocida, el mismo sanguinario de Simón Bolívar, lo cual demuestra que ese odio que cada uno tiene contra diferentes enemigos está sustentado en el mismo referente. El mismo José Obdulio Gaviria, ideólogo del uribismo, primo de Pablo Escobar, que pasó de ser de la extrema izquierda a la extrema derecha, José Obdulio lo dijo en una entrevista, que Hugo Chávez y Uribe competían a ver cuál sabía más de Simón Bolívar y que hacían fiestas con vallenato, eran fiestas hasta el amanecer, cosa que no pasa con otros personajes a quienes quieren vincular con Chávez, como a Petro. A Petro no se le conoció rumbas con Chávez, ni fotos íntimas con Chávez, ni conversaciones profundas por ese referente convertido en héroe, pero genocida en el fondo, de Simón Bolívar. Un saludo para el amigo Raúl Miguel Nieto, hombre, qué bueno que estés por acá. Entonces, bueno, Simón Bolívar es el primer puente de conexión que encuentro entre ambos. Vamos para el segundo argumento. El segundo argumento tiene que ver con que ambos llegaron a la presidencia y una vez en la presidencia empezaron a usar una estrategia neonazi goebbeliana que se conoce como enemigo único. Entonces, la aprendieron muy bien a su maestro Simón Bolívar con la estrategia de enemigo único. Álvaro Uribe, en su dictadura, declaró como enemigo único a las FARC. Y a partir de ese enemigo único que le sirvió para gobernar 8 años, para elegirse con la trampa de la gis política, para montar el títere de Santos, luego para tratar de montar al títere de Zuluaga, para montar un congreso en su mayoría uribista, para montar a Iván Duque y ahora para tratar de montar a Rodolfo Hernández, antes para montar a Fico y antes para montar a Zuluaga. Uribe y su secta, porque eso no es una ideología política, es una secta basada en una hegemonía cultural. La secta uribista ha tratado de relacionar a los enemigos, entre comillas, nuevos con el enemigo único. Entonces, ¿cuál es el enemigo único del uribismo? Inicialmente fue las FARC. Ya cuando se fue desgastando ese enemigo único de las FARC, con el que trataron de vincular a su rival político Carlos Gaviria Díaz en el 2006, a su otro rival político Antanas Mockus en el 2010, ella cuando se desgastó ese enemigo porque hizo la paz en La Habana con el exuribista Juan Manuel Santos, empezaron a reencauchar ese enemigo único con otros personajes, inicialmente con el mismo Santos. De ahí crearon el concepto de FARC Santos. Y después de crear ese personaje de FARC Santos, que duró casi 8 años, ya cogieron a Gustavo Petro como el gran representante de ese enemigo único, que había sido las FARC, que había sido Carlos Gaviria Díaz, que había sido Antanas Mockus, que había sido Juan Manuel Santos. Ahora es Gustavo Petro. En los últimos 4 años, Gustavo Petro se ha convertido en el enemigo único
del uribismo, de ahí sale la fórmula de cualquiera menos Petro. Y Hugo Chávez también hizo algo muy similar en su dictadura en Venezuela. Todo era imperialismo yanqui. Entonces cerraba medios de comunicación diciendo que eran del imperialismo yanqui, reprimía a los opositores diciendo que eran siervos del imperialismo yanqui y basó toda su política con el enemigo yanqui. Y miren que Nicolás Maduro heredó ese mismo enemigo único y esos mismos odios. Ustedes escuchan a Nicolás Maduro y el hombre dice a toda hora, el imperio de Estados Unidos tiene la culpa de todo. Y claro, es cierto que hubo fuertes sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela, sobre todo a partir del año 2017, eso no se puede negar, pero tanto Chávez como Nicolás Maduro taparon sus malos gobiernos, sus actitudes dictatoriales con el enemigo único. O sea, así como Uribe usó a las FARC 20 años y todavía estando Petro, sigue vinculando a Petro con las FARC, cuando Petro nunca ha tenido que ver con las FARC. Petro perteneció a una guerrilla muy diferente a las FARC, que era enemiga de las FARC, de hecho, que era el M-19. Juan Manuel Santos nada que ver con las FARC, más allá de ese proceso de paz. Antanas Mocus menos. Pero esa estrategia de enemigo único se sigue utilizando y Estados Unidos en este momento sigue siendo un imperio. Eso no se puede negar. Pero tampoco para echarle toda la culpa a Estados Unidos de los males de Venezuela. Por eso la estrategia del enemigo único es algo que une totalmente a Chávez y también a Uribe. Ahora, ustedes podrían decir, no, es que Gustavo Petro también tiene un enemigo único, que es Uribe. Pero yo en Gustavo Petro veo de todo un poco. Veo algunos elementos heredados del liberalismo de Rafael Uribe Uribe, de Alfonso López Pumarejo. Veo un concepto de acuerdo por lo fundamental heredado del conservador Álvaro Gómez Hurtado. Veo un programa de gobierno que ha sido trabajado desde hace 12 años. Yo en el caso de Gustavo Petro no veo que su política se base en crear un odio sistemático contra Uribe. De hecho, cuando Santos era uribista, Petro fue y se reunió con él para hablar de temas de la paz. Y de ahí empieza a surgir también la idea de hacer la paz con las FARC. Y yo veo que Petro tiene un discurso intelectual, un discurso académico. Entonces, decir que Petro solamente se basa en el odio a Uribe es una falacia. Petro es un tipo que te habla de mitología, que te habla de historia, que te habla de política, que te habla de economía. Es un tipo que tiene un proyecto de país, tiene un programa de gobierno de 12 años de trabajo. Entonces, si bien a Petro lo han tratado de estigmatizar así, y sobre todo a los seguidores de Petro, uno no podría decir que esa es la gran estrategia de Petro. Empezando porque en este momento el uribismo está caído, porque Zuluaga renunció, Fico se quemó, y tienen que hacer pactos por debajo de cuerda con el ingeniero Rodolfo Hernández. O sea, la campaña del Centro Democrático ya está metida en la de ingeniero Hernández, pero nos están engañando con que no, que es que el ingeniero es independiente. Cuando lo están entrevistando un periodista de México y su equipo de trabajo, y le preguntan por su contradicción de él cómo va a ser el representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción si él está imputado, no investigado, está imputado y en juicio por corrupción y podría ser condenado y tiene ya su próxima audiencia el 21 de julio. Una pregunta totalmente sensata y válida. Y llega una señora que la conocemos por su trabajo para el uribismo y para el Centro Democrático y lo quita de la entrevista. Le dice, no, no, no. O sea, es increíble cómo nos quieren meter los dedos en la boca. Entonces, por eso, volviendo al tema de las comparaciones, es impresionante cómo el uribismo le ha sacado sangre
al odio por las FARC, al odio por Chávez, al odio por Maduro y a las falsas analogías entre Carlos Gaviria, Fidel Castro, Hugo Chávez y Antanas Mockus, Nicolás Maduro y Santos, Nicolás Maduro y Petro. O sea, con esas falacias de falsa analogía han montado presidentes, han montado parlamentarios, han montado gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y hasta ediles. Así que la estrategia de enemigo único es muy marcada en el chavismo y en el uribismo. Tercer argumento. Para quienes acaban de llegar, les cuento que el primer argumento es que ambos se inspiran en un odio personal y en la referencia al polémico personaje Simón Bolívar, héroe patrio para unos, sanguinario y genocida para otros. La estrategia del enemigo único es el segundo argumento. Vamos para el tercer argumento. El tercer argumento que hace que Hugo Chávez Frías y Álvaro Uribe Vélez sean muy similares, en la forma sobre todo, no tanto en el contenido, pero sí en la forma, es la obsesión que ambos tenían por concentrar en torno suyo los cuatro poderes que sabemos que son el ejecutivo, el legislativo, el judicial y los medios masivos de comunicación como cuarto. Este tercer argumento no es muy difícil de demostrar. O sea, ustedes se meten a Google y buscan Hugo Chávez Frías, concentración de poderes. Y después buscan Álvaro Uribe Vélez, concentración de poderes. Uno decía que era de la derecha, otro decía que era de la izquierda, uno decía que era socialismo del siglo XXI, otro decía que era capitalismo liberal proestadounidense. Pero en las formas, porque estamos hablando de formas, no de contenidos, en las formas, ambos intentaron a toda costa concentrar los cuatro poderes en torno suyo. Y este argumento lo voy a desarrollar de la siguiente manera. Miren, ambos se montaron al ejecutivo, listo. Ahí va el 25% de los cuatro poderes. Ambos montaron un congreso que tuviera mayorías, totalmente comprobado, con el agravante que, por ejemplo, Uribe tenía un congreso en su momento presidencial que no solamente estaba con los del partido de la U, que era inicialmente el primer partido de Uribe, el partido de la U, Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, todos estos partidos eran pro gobierno. Hasta el 2014 ya habían 61 condenados por parapolítica y todos con raíces uribistas, o sea, todos hicieron parte de ese uribismo 2002-2010. Investigaron a 128 parlamentarios por parapolítica y de esos 128 investigados, 61 parlamentarios fueron condenados porque se encontraron pruebas de su relación con paramilitares. Petro denunció a varios de esos 61 criminales. Iván Cepeda denunció a otros, Ariel Ávila denunció a otros. Y esto ustedes lo pueden encontrar en Google. Ustedes digitan en Google 61 congresistas colombianos condenados por parapolítica. Y de una les aparece que hasta los medios uribistas dijeron esa noticia. O sea, no la pudieron ocultar ni siquiera los medios uribistas. En Venezuela también hay grupos chavistas que tuvieron vínculos con grupos narcoguerrilleros, con grupos ilegales. Entonces, ese fenómeno de corrupción estaba fundamentado en esa obsesión de ambos regímenes por concentrar los cuatro poderes. Solamente hemos hablado de dos, del Ejecutivo y del Legislativo. Pero tanto Uribe como Chávez se metieron
con las justicias de sus países. No solamente en el caso de Uribe mandando a asesinar jueces, sino que Uribe trató de filtrar las cortes, de espiar a magistrados de oposición o que él consideraba que eran de oposición. Y esto se conoce como el escándalo de las chuzadas del DAS. Busquen en Google y si quieren se meten en las fuentes uribistas a ver qué dicen de las chuzadas del DAS, del Departamento Administrativo de Seguridad. No solamente estaban chuzando a periodistas, a políticos, a defensores de derechos humanos, a ONGs que eran opositores, sino que chuzaron a magistrados de la República de Colombia para poder desprestigiarlos. Lo que hizo la revista Semana en los últimos días con la campaña de Gustavo Petro es un delito que se llama espionaje. Y miren, guarden esto, les apuesto que es la revista Semana la que va a terminar con problemas judiciales, no la campaña de Gustavo Petro, ni siquiera el señor Roy Barreras, porque lo que hizo la revista Semana es espionaje, justo de lo que estaban acusando a Petro desde la campaña de Fico, de espionaje. Y el espionaje es un delito en el que se atenta contra el derecho a la intimidad. Son grabaciones ilegales que tiene la revista Semana y la revista Semana tiene que responder ante las autoridades competentes por ese delito de espionaje. Pero en medio de la manipulación electoral quieren hacernos creer que es que el corrupto es Petro, que Petro es el que cometió el delito cuando no. Algo análogo sucedió en el gobierno de Uribe con las chuzadas del DAS. Chuzaron, es decir, espiaron a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos opositores como Petro, como Cepeda, como Robledo, y también a magistrados. Y de esa forma querían hacer una campaña de desprestigio contra los magistrados y volcar las cortes a favor del uribismo, porque ya tenían mayoría en el Congreso con 61 parapolíticos que fueron condenados, que hasta el 2014 ya habían 61 parapolíticos uribistas condenados. Entonces ya tenían el poder ejecutivo, tenían el poder legislativo con mayorías que no solamente estaban representadas en el partido de la U, en el partido Cambio Radical, en el partido Liberal y en el partido Conservador. Y en el PIN, un partido netamente de parapolíticos. Y no solamente tenían los medios de comunicación principales a su favor, tenían a RCN a su favor, todavía lo tienen, tenían a Caracol a su favor, todavía lo tienen, tenían al Colombiano, que es un medio muy importante en Antioquia, todavía lo tienen. Entonces tenían, en una época en donde no había tanta masificación de redes sociales, que fue la época 2002-2010, tenían concentrados en torno suyo el cuarto poder. Un Congreso lleno de parapolíticos, que 61 fueron condenados hasta el 2014 por parapolítica. Obviamente el poder ejecutivo. Y solamente les faltaba un poder para poder absorber los cuatro poderes. Y por eso los estaban chuzando con el DAS, una entidad que fue cómplice de magnicidios contra Luis Carlos Galán, contra Bernardo Jaramillo Osa, contra Carlos Pizarro León Gómez, que fueron candidatos aspirantes a la presidencia de 1990 a 1994. Entonces, miren lo grave de ese tema de las chuzadas del DAS. Entonces, Chávez también hizo lo mismo. Cerró los medios de comunicación opositores. Solamente dejó a los medios partidistas y chavistas como Telesur. Trató de concentrar poderes parlamentarios a favor del chavismo. Le hizo la guerra imposible a alcaldes que eran antichavistas, usando autoridades administrativas para
suspender alcaldes o para destituir alcaldes, lo mismo que hizo el uribismo aquí, aprovecharse de autoridades administrativas pro gobierno, y es lo mismo, y tratar de poner la justicia, de cambiar la constitución de manera amañada para mantener la dictadura. Entonces, en ese aspecto, en ese tercer argumento, tanto el uribismo como el chavismo han hecho exactamente lo mismo, tratar de concentrar en torno suyo los cuatro poderes. ¿Para qué? Para atornillarse en el poder. Y ese es el cuarto argumento. O sea que tanto el chavismo como el uribismo llevan ya décadas atornillados. Y ese es el cuarto argumento que les quiero presentar. Pero antes de que pase al cuarto argumento, quiero dar por aquí unos saludos. Un saludo para el amigo Sebastián Restrepo. Dice, ¿y qué tal lo que hizo Federico Gutiérrez? Nos acusó de banda criminal a quienes apoyamos a Petro. Sí, es algo terrible. Cuando había 45 clanes que son criminales apoyando a Federico Gutiérrez. Es muy irónico. Bueno, Spectator dice, Chávez también lo hizo. Por eso no diría agravante. El agravante de Chávez fue su control no solo a los poderes políticos, sino también a los poderes civiles, como el mercado y los sindicatos. Bueno, pero es que Uribe también controló poderes civiles. Uribe rotuló a los defensores de derechos humanos como voceros del terrorismo, a los estudiantes como pequeños terroristas, a los docentes opositores como adoctrinadores del terrorismo. Uribe llamaba a sus opositores civiles democráticos terroristas de civil, y con su política nefasta de recompensas indujo a 6.402 falsos positivos o terrorismo de Estado con ejecuciones extrajudiciales en donde asesinaron a 6.402 civiles inocentes, los presentaron como guerrilleros y les pusieron las botas al revés. Por eso mismo, en ese tema de la concentración de los cuatro poderes, no hay dudas que ambos montaron una dictadura así, tratando de concentrar los cuatro poderes. Lo que pasa es que en el caso colombiano, Uribe fue frenado por una corte que se sintió chuzada. Las chuzadas del DAS desprestigiaron el uribismo y sobre todo a Álvaro Uribe Vélez, y por eso la corte le dice a Uribe que no, que esta vez no va a funcionar la trampa de la GIS política, que no hay reelección, que no hay segunda reelección. Entonces, en el 2010, la corte salva la democracia en Colombia y a Uribe le toca nombrar a un títere, Juan Manuel Santos, un títere que lo termina traicionando, pero gobernando de la mano con la misma élite que había apoyado a Uribe, gobernando de la mano de los banqueros, de las multinacionales, de los Estados Unidos, metiendo a Colombia en la OCDE, metiendo a Colombia como socio de la OTAN. Eso lo hizo Juan Manuel Santos. Entonces, Santos fue un ajedrecista porque se montó con los votos de Uribe, hizo un proceso de paz con los enemigos de Uribe, que son las FARC, pero tuvo contentas a las mismas élites nacionales e internacionales que tuvo contentas Álvaro Uribe Vélez. Así que Santos no salvó la democracia, pero por lo menos frenó la dictadura un poquitico con ese proceso de paz con las FARC. Sin embargo, el uribismo seguía atornillado en el poder, porque seguía teniendo buena representación parlamentaria, seguía teniendo fiscales de bolsillo, seguía teniendo comisiones de acusaciones de bolsillo, fiscalía de bolsillo. Tanto es así que Uribe renuncia a su cargo como senador de la República para evitar que lo juzgue la Corte Suprema de Justicia y para que lo juzguen sus amiguitos de la Fiscalía. Y le salió la jugada a Uribe en ese proceso tan escandaloso del 2020. Entonces, miren, el uribismo está atornillado en el poder porque el uribismo sigue en los medios principales de comunicación como RCN, Caracol, Semana,
El uribismo sigue metido en el Congreso, así sea muy reducido en este periodo que va a ser 2022-2026. El uribismo sigue teniendo funcionarios de bolsillo, como en la Fiscalía, como en la Procuraduría General de la Nación. Entonces el uribismo está atornillado en el poder y por eso quieren montar a Rodolfo Hernández a como dé lugar, porque Rodolfo Hernández le garantiza al uribismo mantenerse atornillados en el poder. Lo mismo que ha hecho Chávez, que ha hecho Maduro en Venezuela. La dictadura de Venezuela no se cayó por la muerte de Chávez. Y la dictadura de Colombia no se cayó porque Uribe ya no puede ser presidente. Porque de facto Uribe hasta la fecha sigue siendo el presidente de Colombia. Porque Uribe puso a Duque. Uribe tuvo un congreso mayoritario en el periodo 2018-2022. Uribe sigue tratando de tener injerencia en las cortes, que por fortuna ya no tiene casi, porque le tocó irse para que la fiscalía lo juzgara. En ese aspecto, la dictadura uribista se redujo notablemente. Y Uribe sigue teniendo medios mercenarios, que son de las élites que Uribe apoyó, que son de los dueños del país, de los dueños de los fondos privados de pensiones que invierten el dinero de ahorro de muchos colombianos en la bolsa, en puentes y en escandalosos negocios como Odebrecht. Entonces miren, los 4 argumentos que les he dado hasta ahora, todos muestran la gran similitud entre el uribismo y el chavismo. Por aquí me llega un comentario de Sebastián que dice, Uribe igual Hannibal Lecter. Bueno, yo también hice una comparación, Uribe igual Al Capone, Uribe igual Michael Corleone. Uribe tiene varios similitudes, varios personajes muy similares. Vamos para el quinto argumento, que este argumento tampoco necesita mucho tiempo para demostrarse. Que tanto Chávez como Uribe son amantes, pero amantes de la economía extractivista. Sabemos que Colombia es un país que fue minero en el siglo XIX y que fue muy cafetero en el siglo XX. Todavía sigue siendo cafetero, pero lo que más ha movido la economía colombiana en los últimos 20 años ha sido el petróleo. Esto no lo estoy inventando yo. Búsquelo en Google o búsquelo en los libros. Chávez también fundamentó su régimen en la economía extractivista que es insana con el medio ambiente. Y esa obsesión que tenía Chávez, que ahora tiene Maduro y que han tenido los gobiernos uribistas con el petróleo, es la misma. Una economía totalmente extractivista. Más allá de que en Colombia ya se esté hablando de energías limpias y que en el gobierno de Duque se haya llegado a un 10% en los planes de minas y de empezar a producir energías limpias, la economía uribista ha sido en su mayoría extractivista, petrolera. En ese aspecto se parecen excesivamente y también en que ambos incurren en errores muy parecidos, en volver la economía colombiana muy dependiente de algo. En ese caso, Chávez y Maduro han inducido a Venezuela a un fenómeno que en la economía se llama enfermedad holandesa, que no es otra cosa que tener una economía muy poco diversificada que depende solamente de un factor, que en este caso es el petróleo. Ahora, en este quinto argumento, quiero hacer una salvedad, una distinción muy importante, que Álvaro Uribe Vélez no se echó de enemigos a Estados Unidos de América. Y Rusia y Putin pues no tienen injerencia sobre Colombia. Chávez sí se echó de enemigo a los Estados Unidos de América, diciéndole a George Bush demonio, diciendo que todo era culpa de los yanquis. Entonces, ese odio, que fue el primer argumento que di de Chávez
hizo que la economía venezolana fuera sancionada por Estados Unidos, ese odio chavista, y esas sanciones, que se habla de 502 sanciones de Estados Unidos a Venezuela, han hecho que Venezuela haya tenido una hiperinflación, la peor de su historia, solamente comparable con la inflación de la República de Weimar como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, por eso es que la economía venezolana tiene hiperinflación y apenas la están tratando de salvar, y más aprovechando que hay una crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania que hace que los Estados Unidos empiecen a ver cómo le van quitando sanciones a Venezuela para poder conseguir petróleo con ellos. Biden está tratando de suavizar esas sanciones, pero solo por eso. Pero Álvaro Uribe no fue sancionado por Estados Unidos ni por un imperio internacional. Por eso la inflación que tenemos en Colombia es una inflación mucho más pasable que la de Venezuela. Hay que preguntarle a Cuba, a Irán, a Siria, a Venezuela, cómo se siente estar sancionado por el mayor imperio económico y político militar del mundo. Sin embargo, el mayor talón de Aquiles del gobierno de Uribe fue el tema de los falsos positivos. Es cierto que Chávez mató gente que protestaba. El gobierno de Chávez mató gente que protestaba. El gobierno de Maduro también. El gobierno de Duque también. El gobierno de Santos también. Pero el mayor agravante de Álvaro Uribe Vélez es que en su gobierno de 8 años tiene los falsos positivos, que ahí también Santos es cómplice como ministro de Defensa. 6.402 falsos positivos. Son unas cifras que están muy lejos de otras cifras en Colombia, solamente comparables con el genocidio contra la Unión Patriótica, en donde hubo gran participación paramilitar, cosa que no hubo en los falsos positivos. O sea que, desde ese punto de vista, vale decir que el crimen de mayor terrorismo de Estado en Colombia fueron los falsos positivos de Álvaro Uribe Vélez. Pero es tanta la hipocresía y la doble moral, que dicen que lo de Venezuela solamente es culpa de Chávez, que ahí nada tienen que ver las sanciones de Estados Unidos, pero que lo de Colombia son unas pequeñitas manzanas podridas que mataron 6.402 que no estaban recogiendo café, justificando este terrorismo de Estado. Entonces acá, en este sexto argumento, porque el quinto era el petróleo, el sexto argumento, vamos a llamarlo terrorismo de Estado. Es innegable que en Venezuela, con el régimen chavista, pues también ha habido terrorismo de Estado. Pero el terrorismo de Estado de los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez es inigualable. Inigualable en Colombia y en muchos países del mundo. Solamente comparable con esas dictaduras militares que tuvimos el siglo pasado. Por acá llega un comentario de Leandro. Hasta los fans son muy parecidos. Ey, hombre, te me adelantaste. Ey, tenés que decirme el número del baloto para ver si me lo gano, porque tienes futuro como Nostradamus, como profeta. Ese es el séptimo argumento. El fanatismo de sus seguidores. Y esto ya no es culpa tanto de Chávez o de Uribe, sino que tiene que ver con la poca educación que hay en nuestros pueblos. El fanatismo es algo muy marcado en uribistas y chavistas. No hay necesidad de hacer un trabajo muy profundo desde el análisis crítico del discurso y buscar en redes sociales para saber qué son fanáticos, qué son sectas. Ahora, algunos tratan de igualar el fanatismo uribista o chavista con el fanatismo por Gustavo Petro y están a años luz. Porque si somos sensatos, el fanatismo por Gustavo Petro empezó hace 4 años y es un fanatismo que no es tan
generalizado. Gustavo Petro no ha sido presidente, no ha impuesto títere para que lo reemplace. Y Gustavo Petro no tiene las decenas de escándalos que tiene Uribe. Y los escándalos que le inventan a Gustavo Petro son puros escándalos del cuarto poder, básicamente. El tema de la bolsa, pues que no prosperó. En Colombia es legal prestar dinero en efectivo. El pacto de la picota, que también fue una falsa noticia. Realmente Petro fue el que encarceló a los Moreno por el carrusel de la contratación, así como encarceló a farpolíticos y parapolíticos. Lo del pacto de la picota fue un montaje, aprovechándose del trabajo que tiene el hermano de Gustavo Petro. Entonces, los escándalos de Petro son totalmente fabricados por la prensa. Estos últimos de los Petrovideos es algo que es totalmente manipulado, editado por la revista Uribista Semana, cuyos dueños son uribistas y tienen su última carta con Rodolfo Hernández. Es evidente que la revista Semana no es ni un poquitico imparcial, ni un poquitico, es totalmente uribista, y más ahora que nunca. Entonces, dicen que no, que es que el petrismo no es nada comparado con el chavismo o con el uribismo. El amor enfermo que hay por Chávez y por Maduro, sobre todo por Chávez, el amor enfermo que hay por seguidores de Álvaro Uribe ya lleva más de 20 años. O sea, esto no es algo que uno diga, ay, hijo de madre, ya Petro montó presidente. Además que yo veo que Petro en el pacto histórico tiene contradictores, empezando por su esposa. La esposa llega y lo regaña. Petro tiene asesores que le dicen, hey, no, no hagas esto, te podrías equivocar. Entonces, para que exista un petrismo tan fanático como el chavismo o como el uribismo, se necesita, pero mucho, mucho. Bueno, dice Raúl, Uribe Mussolini. Bueno, a los que también ven las semejanzas entre Uribe y Mussolini, les invito a ver un video que está en la lista de reproducción de este canal, de Pensar la Historia, en donde se compara el fascismo italiano con el uribismo en Colombia, con este uribismo que lleva 20 años en Colombia. Tomás dice, ese fanatismo se despertó en los medios de comunicación, en las emisoras populares y hasta en la educación. Chávez hizo una universidad de cartón donde adoctrinan. Acá el uribismo cooptó con las instituciones educativas. Bueno, y con la cartilla santillana. La cartilla santillana es la que utilizan para adoctrinar a niños de escuelas, de colegios, diciéndoles que Uribe salva a Colombia, que los falsos positivos no existieron y otras burradas más. Dice Spectator, la gente de derecha se equivocó al respaldar a Uribe y culpar a las fuerzas militares. Es un error del que no habrá marcha atrás, por eso los grupos al margen se han fortalecido, incluido guerrillas. Bueno, el tema de las guerrillas, yo siento que antes ya no tienen sentido. Es decir, la guerrilla más grande hizo la paz con Santos, las disidencias son bandas criminales, la guerrilla del ELN es muy pequeñita, la guerrilla del EPL también. Yo siento que ya el tema de las guerrillas quedó en el pasado. Lo que sí se fortaleció, tanto con el tema de los paramilitares supuestamente desmovilizados y de los ex-FARC, es el tema de las bandas criminales y del microtráfico. Eso sí se disparó en los últimos 20 años en Colombia. El fanatismo por Uribe y el fanatismo por Chávez es algo que no podemos evitar, pero que se basa en que ambos son caudillistas, ambos son demagogos, ambos politizan el odio, no la indignación que es diferente, el odio. Entonces, ese séptimo argumento, ahí está totalmente claro. Vamos para el octavo. El octavo argumento de por qué Uribe y Chávez se parecen tanto. Tanto Uribe como Chávez se aprovecharon de una promesa, de un pueblo que estaba cansado, de un pueblo que
fue desangrado, que fue robado en el pasado. Entonces, este octavo argumento podemos llamarlo la promesa del falso Mesías. O sea que tanto Chávez como Uribe se presentaron como Mesías. Por eso a mí no me gusta cuando dicen que Petro es un Mesías o un Salvador. No, Petro no es un Salvador. Petro es alguien alternativo que está proponiendo un gobierno de transición que puede que le salga, puede que no. Si gana va a tener 4 años para demostrar de qué está hecho. Eso es futurismo hablar de Petro porque no ha gobernado el país. Pero tanto Chávez y Uribe lograron ese fanatismo y también ese odio porque en ambos se da lo mismo, que la mitad del país los odia, la otra mitad no, pero la mitad que los quiere los ha mantenido en el poder por el abstencionismo también. Pero ambos se presentaron y los presentaron sus seguidores como Mesías. A Uribe lo presentaron como el Mesías que nos iba a salvar de las guerrillas, particularmente de las FARC, no de los paramilitares, porque los paramilitares negociaron con él. Pero es muy fácil negociar con los amigos, lo difícil es negociar con los enemigos. Y a Chávez lo vieron como el Mesías que los iba a salvar del imperialismo de Estados Unidos de América, que siempre le ha llevado hambre al petróleo de Venezuela. Para nadie es un secreto que Venezuela tiene las mejores reservas petroleras del mundo, que Venezuela tiene riquezas naturales al igual que Colombia. Incluso Venezuela puede tener más riquezas naturales que Colombia. Todo hay que decirlo. Entonces, tanto Chávez como Uribe llegaron con un discurso mesiánico, con un discurso de, es que nosotros somos los que vamos a librar a Colombia del terrorismo de las FARC. Y después Chávez, nosotros somos los que vamos a salvar a Venezuela del imperialismo yanqui. Entonces, miren, eso se conecta mucho con el argumento uno, que al haber un enemigo único, bueno, el enemigo único fue el argumento 2. Al haber un odio, argumento 1, y al haber un enemigo único, argumento 2, el argumento 8 es que nosotros somos los salvadores. Y miren que ese discurso mesiánico lo trató de heredar Juan Manuel Santos cuando era uribista, lo trató de heredar Oscar Iván Zuluaga cuando fue candidato en el 2014 del uribismo, lo trató de heredar Iván Duque Márquez en el 2018-2022, y ahora lo trató de heredar primero Zuluaga antes de renunciar, Fico antes de quemarse, y ahora Rodolfo Hernández, que es la última carta del uribismo para mantenerse en el poder ejecutivo. Entonces, ese discurso mesiánico de salvemos a Colombia del socialismo, ese discurso es del uribismo. En contenido son diferentes, porque Chávez es salvemos a Venezuela del imperialismo de Estados Unidos. Y mire que Maduro mantiene ese discurso de salvemos a Venezuela del imperialismo de Estados Unidos. Y más ahorita que los excluyeron de la cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Qué dice Maduro con los países del ALBA? Salvemos a nuestros países hermanos del imperialismo de Estados Unidos. ¿Y qué dice el discurso uribista desde hace más de 20 años? Salvemos a Colombia del socialismo, de ese socialismo que representaba las FARC, que representaba a Carlos Gaviria Díaz, un magistrado que nada que ver con vías de hecho, que representaba el Partido Verde Antanas Mocus, que representaba Santos al traicionar a Uribe en lo político, no en lo económico, y que en los últimos 4 años ha representado a Gustavo Petro. Bueno, dice Sebastián, el ELN es caja de resonancia del uribismo, le hacen mucho juego a ellos. Bueno, es una teoría conspirativa, pero no quiere decir que sea falsa. Y yo sinceramente veo que el ELN se quedó en ese discurso católico guerrillero de los años 70 y 60 del siglo pasado. O sea, para mí el ELN y el EPL son guerrillas bastante anacrónicas. Pero no me extrañaría que le hagan el juego al uribismo. Dice Sebastián, ¿usted cómo ve las elecciones del 19 de junio? Ahorita le respondo a la pregunta, porque ya casi llegamos a la fase de conclusiones, ya estamos llegando al argumento 9. Les doy el argumento 9, el argumento 10
Y en las conclusiones le respondo la pregunta a Sebastián y otras preguntas que ustedes tengan. Vea, vamos con el argumento número 9 de por qué Chávez y Uribe son tan parecidos. Porque ambos tienen una retórica que es muy convincente para muchos sectores del pueblo. Aquí voy a centrarme solamente en el discurso y en las habilidades oratorias. ¿Por qué generan fanatismo? Y porque el pueblo los ve como mesías, el pueblo que los sigue defendiendo a muerte. Porque son tipos que usted los puede ver como sesgados, como fanáticos, pero son tipos que tienen un discurso que a la gente le gusta. En el caso de Uribe, Uribe tiene un acentico paisa, así pues, con diminutivos y mijito, venga pa' acá. Es un discurso paternalista, el de ambos. Es un discurso coloquial, pero lleno de algunos datos. Datos que pueden ser verdaderos, pero que son manipulados para su causa. Uribe pudo reencarnar ese campesino humilde que habla con diminutivos y Chávez pudo armar una retórica con ese discurso de es que yo vengo del pueblo, yo fui un militar que luchó por la patria, yo soy Simón Bolívar hecho carne y hueso, yo soy un salvador, y Chávez hacía alocuciones de 8 horas y hacía reír a la gente. Y a la gente le gusta que la hagan reír, que le hablen bonito, que le hablen con diminutivos, que no solamente sean tecnicismos. Y eso es lo que hace que la retórica de ambos sea tan convincente que ambos, con sus doctrinas, han ajustado más de 20 años de hegemonía en sus respectivos países. Dice Sebastián, sí, como un culebrero montañero típico Uribe, claro. Y Fico también le copiaba esa figura del culebrero montañero. Rodolfo no es paisa, pero es un culebrero santandereano, que promete casas invisibles, que conocer el mar, que va a acabar con el Congreso como si fuera tan fácil, que va a acabar con cancillerías y consulados como si fuera muy fácil y muy útil, que va a meter a todos a la cárcel cuando nunca ha metido a un corrupto a la cárcel. Petro sí ha hecho meter corruptos a la cárcel por farapolítica, por parapolítica y por carruseles de contratación. Entonces, esa retórica al pueblo le encanta. Al pueblo le encanta que le digan que van a reducir la burocracia, que van a acabar con imperios. Uribe iba a acabar con el imperio guerrillero en Colombia, iba a salvar a Colombia del socialismo, Chávez iba a acabar con el imperio de Estados Unidos, Chávez iba a hacer una Venezuela como la soñó Bolívar, independiente del imperialismo gringo. Entonces miren, ambos tienen una retórica que para gente estudiada puede ser muy sospechosa, pero para gente que es inteligente pero que no ha tenido esa formación estratégica educativa, cae fácilmente en las mentiras y en las demagogias de ambos. Dice Sebastián, escuchar a Uribe con cuento de estas carnitas y huesos, pobre viejecillo. Claro, es que Uribe almuerza en restaurantes humildes y teniendo unos caballos costosísimos, le hace creer a la gente que no, que él es del pueblo, se pone el sombrerito, se pone la ruana, se pone el poncho, el carriel, las botas pantaneras. Uribe con esa retórica sigue convenciendo a gente. Chávez también. Nicolás Maduro no es tan inteligente ni tan preparado como Chávez y Uribe, pero también tiene una retórica que a la gente le gusta. Esa retórica de, esos gringos son los malos. Diosdado Cabello, quizás en la parte retórica se parece más a Chávez. O sea, Diosdado Cabello es aquel personaje que dice tonterías, pero que el pueblo adoctrinado cree que está diciendo las verdades como son, de frente, con palabras coloquiales. Bueno, algunos dicen que el verdadero presidente es Diosdado, no Maduro, que Diosdado es el que más se parece a Chávez, pero eso queda también en materia de discusión.
Último argumento, para que pasemos a las conclusiones y a la pregunta de Sebastián. Este argumento me parece sumamente importante porque nos posibilita ver que los tipos saben manejar el pueblo. Ambos, de manera consciente o inconsciente, lograron hilvanar una hegemonía cultural como la que propone el teórico italiano Antonio Gramsci, que fue un mártir del fascismo. El fascismo lo trató bastante mal. ¿En qué se basa la teoría de hegemonía cultural de Antonio Gramsci? En que hay dos formas de volverse la clase dominante y ambas son igual de válidas. Una se llama la fuerza bruta, la fuerza militar, la fuerza paramilitar. Y la otra, la fuerza persuasiva, disuasiva, con manipulación de noticias falsas, con efectos Mandela, con falacias, con estereotipos, con sesgos cognitivos. Entonces, tanto Chávez como Uribe lograron construir una hegemonía cultural. Es decir, claro, ambos tuvieron un apoyo de militares, ambos tuvieron apoyos de grupos ilegales que les hacían el trabajo sucio, ambos son muy militaristas, muy hostiles, les gusta la guerra, compran armamento porque les encanta la guerra, en ese aspecto también son muy parecidos, pero hay que reconocer algo, el uribismo y el chavismo no solamente son clases dominantes por la fuerza bruta, por la fuerza militar y paramilitar, o por la fuerza guerrillera, que también tuvo su papel ahí, en el caso de Uribe. Ambos lograron una hegemonía cultural que ya está durando más de 2 décadas, porque bueno, Chávez ya lleva 23 años en el poder, el chavismo lleva 23 años en el poder, el uribismo lleva 20 años en el poder. Entonces, ¿cómo lograron esa hegemonía cultural? Mezclando la fuerza bruta de poderes estatales o paraestatales, pero sobre todo manejando una fuerza hegemónica, disuasiva, persuasiva. Miren que Uribe trata de quedar bien con todos los sectores. Entonces, a los ricos les dice que les va a cuidar sus ahorros, sus paraísos fiscales, que los va a cuidar de sus escándalos, que los va a librar de los pobres. Y a los pobres les dice que va a lograr la equidad, que la cohesión social, que va a darle seguridad democrática, que va a traer confianza inversionista para que ellos dejen de ser pobres. Y a los clase media lo mismo. A los clase media también los convence que él les va a dar 3 huevitos para protegerlos. La seguridad democrática, la cohesión social y la confianza inversionista. Chávez también convenció a ricos y a pobres. A los ricos que ellos podrían estar tranquilos si estaban con él. Pero ¿cuál es el problema? Que no todos los ricos estaban con Chávez. Entonces Chávez los empezó a expropiar. Pero la diferencia es que Chávez expropió a los ricos. Uribe expropió a los pobres con paramilitarismo, con agroingreso robo seguro. Recordemos que agroingreso seguro fue un programa que se inventó desde el Ministerio de Agricultura
de Andrés Felipe Arias, en donde miles de millones de pesos iban a ser destinados para campesinos pobres, pero esos recursos se desviaron para terratenientes ricos y para pagar favores políticos a patrocinadores narcoparamilitares. Entonces, miren, Chávez es un expropiador, nadie lo niega, pero Uribe también es un expropiador. La diferencia es que Chávez es un expropiador de ricos, Uribe es un expropiador de pobres. Esa es la diferencia. Claro, expropiar es algo que lo pueden maquillar con leyes, como lo hizo Chávez. Uribe pudo haber expropiado más si en Colombia hubiese logrado la concentración de los cuatro poderes que en el 2010, de no ser por las chuzadas del DAS, hasta lo logra, porque esa chuzada del DAS fue la que le quitó más credibilidad a Uribe. Pero ambos indudablemente lograron una hegemonía cultural, porque fueron más allá de lo militar, de lo paramilitar, de lo guerrillero. O sea, lograron persuadir a la gente, creer que todo estaba mejorando, mostrarles un enemigo único, llenar al pueblo de odio contra ese enemigo único. Ambos lo lograron, esa hegemonía cultural. Pero yo siento que ya es hora que se acaben ambos regímenes, o sea, ya es hora que el chavismo se acabe en Venezuela y ya es hora que el uribismo se acabe en Colombia. Porque esos regímenes, entre más años cumplan, más perniciosos se vuelven para la supuesta democracia. Bueno, antes de pasar a responder la pregunta de Sebastián, voy a decirles de nuevo rápidamente los 10 argumentos por los que Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez Frías son muy similares. Número 1. Ambos tienen un odio personal. Uribe contra la guerrilla de las FARC, contra la izquierda, y Chávez contra el imperialismo de Estados Unidos. Ambos canalizaron ese odio desde un mismo referente, Simón Bolívar. El segundo argumento es que ese odio los llevó a crear un enemigo único. El enemigo único de Uribe es las FARC y toda la izquierda, pero ese enemigo único lo tuvo que extender a sus rivales políticos, a Carlos Gaviria Díaz en el 2006, a Antanas Mockus en el 2010, a Juan Manuel Santos en el 2014 y a Gustavo Petro entre el 2018, 2022 y lo que sigue. Tercer argumento, que ambos trataron de concentrar los cuatro poderes y de cierta manera lo lograron casi que en un 75-80%. Concentraron medios de comunicación a su favor, el ejecutivo, el legislativo a su favor y los órganos de control y también las cortes en el caso colombiano. Pero Uribe falló fue en estas últimas. De no ser por las cortes, a lo mejor Uribe estaría todavía en la presidencia, en carne propia, no en cuerpo ajeno, como pasó con Santos 2010, Duque 2018 y Rodolfo Hernández 2022. Y claramente el cuarto argumento es que ambos les encanta quedarse atornillados en el poder. Maduro ya lleva mucho tiempo atornillado en el poder gracias a Chávez. Y el uribismo trató de atornillar a Santos, como Santos lo traicionó, entonces se quedó con el poder parlamentario, trató de imponer a Zuluaga para atornillarlo, no pudo, a Duque sí lo pudo meter y con eso recuperó el poder ejecutivo y ahora quiere seguir atornillado en el poder con Rodolfo Hernández porque tendrían la presidencia de nuevo con Rodolfo Hernández, tendrían la mitad del Congreso prácticamente y también seguirían teniendo medios hegemónicos y masivos como RCN, Caracol, Semana y demás. Entonces a ambos les encanta los cuatro poderes, o sea, retener los cuatro poderes, les encanta atornillarse en el poder, les encanta tener enemigos únicos,
tienen como mismo referente a Simón Bolívar, tienen unos odios personales de sus historias de vida que los llevaron a la política. Ambos tienen economías petroleras, extractivistas, insanas con el medio ambiente. Ambos han tenido escándalos de terrorismo de Estado, siendo más aberrantes los escándalos del uribismo con los falsos positivos. Ambos tienen fanáticos que dan la vida por ellos y que siguen votando por ellos, o que venden su voto y se dejan comprar y votan por ellos. Ambos han sido vistos como mesías. Por eso con Gustavo Petro no podemos cometer ese error. O sea, si Petro gana, hay que hacerle control político, hay que seguir siendo ciudadanías libres y no borregos. O sea, si empezamos a adular a Petro, a perdonarle todo y a permitir que nos siga montando títeres y a permitir que controle los cuatro poderes, que bueno, Petro no parece tener esa pretensión porque Petro no tiene medios de comunicación masivos a su favor. Los únicos que apoyan a Petro son youtubers que son independientes, pues que son tipos que no tienen un cargo directamente en un gobierno de Petro, son opinadores, pero Petro no tiene el control de RCN, de Caracol, de Semana, que siguen siendo medios muy masivos y muy vistos y leídos por el pueblo colombiano. Entonces, ya que cometimos el error de volver a Uribe un Mesías que se dio el lujo de matar 6.402 inocentes y presentarlos como guerrilleros, ya que hubo un falso Mesías como Chávez que fue reemplazado por otro falso Mesías como Maduro, y Uribe que siendo falso Mesías montó a Duque hace 4 años. Entonces ese error que cometimos aquí con Uribe no lo podemos cometer con Petro. Yo soy de los que desde el 7 de agosto, si Petro gana, le hago control político. Y si es el caso, le hago oposición. Si veo que está muy errado, le hago oposición, así como se le dice a Duque, como se le dice a Santos, como se le dice a Uribe, a Pastrana y demás. Listo. Noveno argumento. Ambos tienen una retórica muy persuasiva que le gusta al pueblo, no tan intelectual, no tan académica, pero sí muy fluida, que hace reír al pueblo, que el pueblo les entiende más o menos lo que están diciendo. Entonces, en ese aspecto muy parecidos. Y lo último, que ya ustedes lo vieron, la hegemonía cultural de Gramsci, que ambos lograron volverse clase dominante usando no solamente la fuerza militar y paramilitar, sino también usando mecanismos persuasivos y disuasivos como noticias falsas, como asuntos de meter miedos, propuestas demagógicas y demás. Así que en ese aspecto ambos han construido indudablemente una hegemonía cultural que hay que irla acabando. Hay que tumbar el chavismo en Venezuela porque ya es hora de otro aire. Así sea que monten un nuevo gobierno títere de Estados Unidos. Ojalá fuera un gobierno menos radical, o sea, que fuera crítico con Estados Unidos, pero que fuera como el de AMLO, un gobierno progresista de verdad, sin cerrar canales de televisión, sin expropiar, sin decir que todo es culpa de Estados Unidos. Pues claro, Estados Unidos es un imperio, pero tampoco hay que echarle toda la culpa a Estados Unidos de todo. Sin tanto fanatismo, o sea, Venezuela se merece un mejor régimen que el chavismo y Colombia se merece un mejor régimen que el uribismo, y por eso ya por lo menos 8,5 millones del pueblo colombiano le vamos a dar la oportunidad a Gustavo Petro. No quiere decir que Gustavo Petro sea un salvador o un mesías. No quiere decir que Gustavo Petro en 4 años va a solucionar todos los problemas de Colombia. Pero por lo menos hay que darle el beneficio de la duda. Porque ya estamos cansados, 8,5 millones, y creo que más porque en segunda vuelta vamos a ver cuánto estamos cansados. Ya estamos cansados del uribismo. Ya estamos cansados que nos hagan creer que Fico es independiente cuando sabemos que es uribista, que el uribismo lo apoyó, que nos hagan creer que Rodolfo Hernández es independiente cuando vemos que la campaña del Centro Democrático y el uribismo ya está metida en la campaña de Rodolfo Hernández, ya está podrida esa campaña, y por eso el youtuber influencer JP Hernández se retiró de la campaña de Rodolfo Hernández porque se dio cuenta que ella estaba podrida por el uribismo. Entonces, ahora sí voy a responder la pregunta de Sebastián para llegar a la parte de las conclusiones. Sebastián pregunta algo muy interesante, que yo cómo veo
las elecciones del 19 de junio a muy pocos días. Sí, claro, es que ya estamos a escasos 8 días, 7 días. Ya en 7 días sabemos quién es el nuevo presidente de Colombia. Yo veo un panorama bastante difuso, porque, o sea, yo siento que si fuera por redes sociales, el presidente sobrado sería Gustavo Petro, porque miren, uno hace encuestas, la mayoría de la gente vota por Petro, uno ve los debates, la mayoría de la gente está con Petro, gente que estaba con Rodolfo Hernández se le bajó el bus por grosero, por machista, por clasista, por xenófobo, por su poco conocimiento del país y del Estado, así como de sus instituciones, por sus escándalos, por estar imputado. Hay gente que votó engañada por Rodolfo Hernández. Entonces, con este argumento quiero llegar a las conclusiones. Miren, estamos hablando de 6 millones de Rodolfo, de 8 millones y medio de Gustavo Petro, de 5 millones de Fico y de 885.000 de Fajardo, 300.000 de John Milton, bueno, y ya, 50.000 de Enrique Gómez. Estamos hablando más o menos de eso. Listo. Hay uribistas que ya se creen ganadores, porque muy olímpicamente están juntando los 6 millones de Rodolfo con los 5 millones de Fico, lo cual da una cifra, en mi opinión, insuperable de 11 millones. Y están diciendo que, bueno, que Petro a lo sumo sube a 9, pues que de pronto se le pegan algunos que votaron por Fajardo, de pronto se le pegan algunos que no pudieron votar en primera vuelta por X o Y razón. Pero esos cálculos están mal hechos y yo he tenido debates en las redes sociales y también en este canal por ese tema. Porque los 6 millones de votos de Rodolfo no son 6 millones ni uribistas en su totalidad, ni tampoco antipetro. Porque recuerden que hasta el 28 de mayo, 29 pongámosle a las 5 o 6 de la tarde, hasta el 29 de mayo, eran muy poquitos los que asociaban a Rodolfo Hernández con Álvaro Uribe Vélez. Una prueba, Ariel Ávila, un senador electo del Verde, que aquí lo invitamos, que fue panelista de la Universidad Nómada, ustedes la vieron acá, y los que no la vieron, ahí está en la lista de reproducción, Universidad Nómada Ariel Ávila. Con esa palabra clave lo encuentran en YouTube. Ariel Ávila decía que Rodolfo Hernández era alternativo y que Fico era el de Uribe. Si un tipo tan informado, que conoce los 54 clanes que han desangrado y robado a Colombia, creía que Rodolfo Hernández era independiente, que era alternativo y que estaba al nivel de Petro y según su criterio al nivel de Fajardo, es entendible que muchos, no sé cuántos, pero muchos de los 6 millones que votaron por Rodolfo Hernández hayan votado creyendo que él no era de Petro ni de Uribe. O que hayan votado por él porque no les gusta Petro ni les gusta Fico Uribe. La presidencia depende de ese detalle, porque yo estoy seguro que la mayoría, no digo que todos, porque en Twitter hay una cuenta que se llama Fiquistas, es decir, seguidores de Fico con Petro, porque al ver las declaraciones machistas, clasistas y xenófobas, se le quitaron a Rodolfo, bueno, o no se quisieron unir con Rodolfo, sino que iban a votar por Petro por opinión, así sean disque fiquistas o seguidores de Fico Gutiérrez. Pero la gran pregunta no es si los que votaron por Fico van a votar por Rodolfo, porque los que votan por Fico son uribistas o son antipetro. Eso, de ahí no salen. Uribistas o antipetro. Entonces, es más fácil que los 5 millones de Fico se corran para Rodolfo a que los 6 millones de opinión que sacó Rodolfo se queden con Rodolfo. Porque miren, de esos 6 millones, hay millones
y lo puedo asegurar, que votaron por Rodolfo creyendo que él era antiuribista también, o sea, que era antipetro y antiuribista. Entonces, muchos de esos seguramente van a votar en blanco y algunos de esos van a votar por Petro, lo cual es mucho más grave para Hernández. Entonces, yo veo que Ariel Ávila, que esta gente que es del Partido Verde, pero que es antiuribista también, toda esta gente va a votar por Petro. Entonces, de los 885.000 votos de Fajardo, es muy probable que la mitad se vayan para Petro, más otros votos de opinión, más otra gente que votó por Rodolfo, pero que creyendo que Rodolfo era anti-Uribe y que le tienen más miedo a Uribe que a Petro. Entonces, toda esa gente va para Petro. Y Petro lleva 2,5 millones de ventaja, casi 2,600,000 de ventaja. Entonces, mi lectura es muy sencilla. La presidencia depende de esos 6 millones que votaron en su mayoría engañados por Rodolfo. Que yo conozco varios y he visto varios que no conozco, pero los he visto arrepentidos en redes sociales. La presidencia depende de esos 6 millones. Porque los abstencionistas es muy difícil que voten. Y seguramente van a ser abstencionistas o van a votar en blanco otra vez. Así que con esos votos no veo como mucho cambio. Porque bueno, si bien es cierto, es un error sumar olímpicamente los 5 millones de Fico a Rodolfo, yo sí puedo apostar que por lo menos el 80% de los que votaron por Fico van a votar por Rodolfo. Entonces, o sea, Rodolfo sí va a tener esa base por lo menos. Pero el uribismo en este momento es como una cobija pequeña. Y ya lo he dicho muchas veces. O sea, ¿qué pasa con una cobija pequeña? Que tú por cobijarte la cabeza te descobija los pies. Y eso es lo que le va a pasar a Rodolfo. Que va a ganar millones de votos por el odio a Petro y por el uribismo. Pero va a perder también millones de votos por el engaño de que muchos creían que él era antiuribista. Por ejemplo, J. P. Hernández, un youtuber de millones de seguidores, votó por Rodolfo e invitó a la gente a votar por Rodolfo porque le vendió la idea a la gente que Rodolfo era anti-Petro y anti-uribista, pero sobre todo anti-uribista, porque J. P. Hernández es más anti-uribista que anti-Petro. Y es un tipo que tiene más de 2 millones de seguidores. No voy a decir acá que los 2 millones de seguidores van a abandonar a Rodolfo y se van a montar el bus de Petro, no. Pero muchos van a votar en blanco, muchos se van a abstener. Hay unos que sí se van a voltear para el lado de Petro porque le tienen más miedo a Uribe que a Petro. Entonces, para responder la pregunta de Sebastián, yo veo un escenario muy parejo porque es indudable que entre los 5 millones que votaron por Fico hay 45 clanes. Y yo tenía la duda de quién era el otro que había aglutinado los 9 clanes restantes. Y yo estaba dudando hasta de Petro. Yo dije, ¿será que los 9 clanes de los que mandan a Colombia, será que algunos están con Petro? Pero después de ver que en el Caribe colombiano y en Santander hubo clanes que no apoyaron a Federico, pero sí apoyaron a Rodolfo Hernández. Entonces, ahí me di cuenta de toda la ficha del ajedrez. Miren, de los 54 clanes que gobiernan a Colombia, según las teorías que ha demostrado Ariel Ávila en sus libros, sobre todo en el libro de los clanes y las mafias en Colombia, hay 45 que estaban con Federico y que probablemente van a pasar para donde Rodolfo. Pero entre esos 45 clanes están, por ejemplo, los Char. Y los Char persiguen dinero. Más que una ideología política antipetro, los Char buscan dinero. Los Char están donde haya dinero. Y la mayoría de los clanes también. Entonces, Rodolfo Hernández va a tener que negociar, así sea por debajo de cuerda, por debajo de la mesa, con esos clanes.
Por ejemplo, decir a los char, hey, yo te doy este ministerio o yo te doy esta embajada. Pero, pero miren lo que está proponiendo Rodolfo, que él va a acabar con embajadas, con consulados y que va a reducir el Congreso. A los char no les gusta eso. Y buena parte de los votos que compran los char los compran porque también quieren recibir su tajadita. Ahora, los char pueden votar por Rodolfo y esperar a que Rodolfo les dé algo, porque quizás están seguros que Petro nada les va a dar. Entonces, por eso les digo que es muy probable que el 80% de los votos, obviamente todo esto que yo diga es especulación, porque estamos hablando del futuro, y mi trabajo no es la futurología, sino la historia. Estoy dándole mi opinión a Sebastián, que todo depende de esos 6 millones de votantes de Rodolfo, porque los votos de Fico están amarrados al uribismo o al antipetro. Entonces es muy probable que el 80% de los votos de Fico vayan para Rodolfo, pero también es muy probable que Rodolfo pierda por lo menos la mitad de los votos que haya sacado de opinión. O sea que perfectamente Rodolfo puede ganar 3 millones de votos de los que puedan volver a comprar desde las maquinarias, pero también puede perder 3 millones de votos por opinión, porque ya lo ven asociado con el uribismo y aparte de todo, con los escándalos que ha tenido y sus declaraciones tan insensatas y tan poco fundadas y sobre todo tan ridículas. Entonces, eso también le quita votos al señor Rodolfo Hernández. Un saludo para el compañero Santiago Ballesteros Gallo, que ha sido panelista de nuestra Universidad Nómada. Dice, los char son grandes hacedores de capitalismo neoliberal. Sí, los char lo que quieren buscar es mantener sus privilegios para seguirse robando la plata del Ministerio de las Telecomunicaciones. Recuerden que con Karen Abudinen, Duque les pagó los favores a los char. Y los char invierten en Duque. Duque les paga con un ministerio, en ese ministerio roban y así libran lo que habían invertido por Duque y ganan más dinero para seguir comprando votos. Así es como funcionan los char. Entonces, ya para rematar la pregunta de Sebastián, va a ser una definición muy pareja, porque indudablemente con los votos de Fico, que son uribistas y antipetro, Rodolfo puede estar cerquita de empatar a Petro, pero Petro también va a crecer un poquito y el tema es cuánta gente se le quita a Rodolfo. Si a Rodolfo se le quita la mitad de la gente, va a ganar Petro. Pero si Rodolfo mantiene por lo menos 4 millones y logra sacar los 5 millones del uribismo, se la pone difícil a Petro porque ya Petro tendría que sacar más de 9 millones. Pero Petro los podría sacar, claro, con los verdes que se le unieron y con Ariel Ávila los podría sacar. Por eso les digo que yo veo un panorama muy reñido, pero depende de esos factores. ¿Cuál fue el factor determinante para que la gente votara por Fico? ¿Fue el amor a Uribe, el odio a Petro o la mermelada, el voto comprado, las promesas de ministerios, de consulados y embajadas? ¿Y cuál fue el motor que indujo a votar a la gente que se fue por Rodolfo Hernández, a esos 6 millones? ¿Fue el miedo a Uribe? ¿Fue el miedo a Petro? ¿Fue el miedo a los dos? ¿Fue el voto de opinión? ¿O fue el conjunto de clanes de Santander y del sureste de Colombia que, siendo uribista y antipetro, se la jugaron de una vez por Rodolfo porque vieron que Fico se iba a quemar? Ahí está, de ahí depende todo, Sebastián. Por aquí llega otro comentario. De hecho, Petro denunció a Juan Manuel Galán por pedir una alcaldía y si se la daba, él lo apoyaba y votaba por él, cosa que Petro no se dio y jamás aceptó. Excelente dato. No, y por eso este Delfín Galán detesta a Petro, por eso mismo. Y qué buen aporte, compañero. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones. Y yo básicamente tengo 10 conclusiones muy rápidas. Miren, la primera conclusión, Uribe y Chávez siguen a Simón Bolívar. Ven a Simón Bolívar como un héroe. Y sus odios personales
el uno que odiaba a las guerrillas, el otro que odiaba a Estados Unidos, los indujeron a aplicar técnicas genocidas de Simón Bolívar para gobernar. Segunda conclusión, ambos supieron manipular ese enemigo único y encarnizarlo en sus opositores políticos. Chávez supo hacerle creer al pueblo venezolano que todos los opositores antichavistas eran títeres de Estados Unidos. Y Uribe supo hacerle creer a sus votantes que todos sus opositores eran amigos de las FARC, que Carlos Gaviria era amigo de las FARC, que Antanas Mocus era amigo de las FARC, que Juan Manuel Santos era farsantos y amigo de las FARC, y que Petro es el candidato de las FARC. Entonces, miren que ambos supieron manejar muy bien la estrategia neonazi gebeliana de enemigo único. Tercera conclusión, los dos intentaron concentrar el poder a toda costa y hasta cierto punto lo lograron. Lograron tener mayorías parlamentarias, lograron tener los medios de comunicación más importantes a su favor y lograron controlar ciertas autoridades administrativas y también ciertas autoridades del Poder Judicial, pero no les alcanzó. Al menos a Chávez no le alcanzó porque murió y a Uribe porque hubo una corte que no lo dejó avanzar. Sin embargo, Uribe siguió teniendo procuradurías de bolsillo, fiscalía de bolsillo, comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes de bolsillo y ahí va. Los dos han estado obsesionados, al menos los chavistas y uribistas, los dos movimientos han estado obsesionados con el poder. Maduro heredó el poder de Chávez, Santos el de Uribe, y al traicionar a Uribe, Zuluaga y Duque fueron los herederos, y ahora Rodolfo Hernández, ya que Fico se quemó, quiere ser el nuevo heredero del uribismo. Entonces, y así atornillarse en el poder. La quinta conclusión, ambos defendieron una economía petrolera, extractivista, insana con el medio ambiente. Ambos tuvieron escándalos de terrorismo de Estado, más Uribe que Santos, más Uribe que Chávez, porque Chávez no tuvo un récord tan abominable como los 6.402 falsos positivos y demás, pero ambos tuvieron prácticas de terrorismo de Estado, de censura a la prensa, exiliados. Ambos tienen seguidores muy fanáticos, no comparables con seguidores de Petro, porque si bien hay ciertos personajes que son fanáticos por Petro, todavía les falta años luz para alcanzar el fanatismo por Uribe o el fanatismo por Chávez Maduro. Ambos se presentaron como mesías y terminaron siendo unos falsos mesías. Ambos tienen una retórica muy populista y demagógica, muy convincente, no tan precisa, pero sí muy persuasiva. Y por último, ambos, y número 10, ambos lograron una hegemonía cultural en el sentido de Antonio Gramsci, no tanto por su fuerza militar o paramilitar, sino por su fuerza persuasiva que ya enunciamos en el anterior argumento, porque ambos lograron tener medios de comunicación muy poderosos a su favor, clases dominantes a su favor, clases dominadas a su favor. En ambos hay el síndrome de Estocolmo, efectos Mandela, manipulaciones del pasado, falsos héroes como Simón Bolívar. Ambos lograron juntar la fuerza bruta militar y paramilitar con la fuerza persuasiva e inconsciente de la hegemonía cultural en el sentido de Antonio Gramsci. Gracias, hombre, por la pregunta, Sebastián, por la participación. Gracias a Santiago Ballesteros, a Raúl Miguel Nieto, gracias a Spectator, gracias a Tomás, a Leandro Barrera Salas, y a toda la gente que nos vio y no comentó, a la gente que nos va a ver en diferido. Esta semana que viene vamos a tener muchas clases, tanto presenciales como virtuales, tanto corticas como largas, porque estamos a 7 días de definir el futuro de Colombia y aquí en la Universidad Nómada no tenemos jefes políticos. Nos han atacado mucho diciendo que somos voceros del terrorismo, que apoyamos a los capuchos, que somos un cáncer. Nos han dicho de todo solamente porque le hicimos un homenaje a la joven de 19 años, bailarina, pintora, dibujante, estudiante universitaria, Stephanie Orrego, solamente porque le hicimos un homenaje a su memoria. Nos han tildado de defensores del terrorismo y demás.
Pero no importa que nos tilden de eso, porque al fin y al cabo, ese es el pan de cada día en Colombia. A la Unión Patriótica, que era un movimiento civil de oposición democrático, lo tildaron de guerrillero. Y por eso el establishment de narcoparamilitares asesinó a 6.500 militantes de la Unión Patriótica. A los pobres inocentes de los falsos positivos los mataron solamente por una enferma política de recompensas de Uribe Vélez y por dar resultados a como diera lugar. Entonces, estamos en un país en donde te matan hasta siendo, entre comillas, inocente. Entonces, no nos van a callar, porque así nos maten, o así nos amenacen, o así nos tilden de defensores de terroristas, ya le hemos hecho un aporte a la humanidad. O sea, así nos maten en este canal, ya tenemos 948 videos en donde compartimos algo de nuestra visión del mundo. Y no todos los temas son políticos, no todos los temas son históricos, también hay compartir literario, compartir sentimental. En este canal hay de todo, pero por lo menos el 60% del contenido de este canal de la Universidad Nómada es un contenido crítico, histórico, político y analítico. Entonces, ni siquiera YouTube, que es el único que puede eliminar el canal, bueno, un hacker, un cracker que nos lo robe también lo puede eliminar, pero esperemos que no. Pero solamente YouTube o un cracker despiadado puede borrar nuestro legado aquí en YouTube o puede lograr acabar con nuestro legado, pero va a quedar ahí, porque como lo decía Luis Carlos Galán, los hombres mueren, pero las ideas se perpetúan. Miren, hace un minuto acabo de comentar aquí un señor el video de Stephanie. Dice, ¿acaso Uribe obligó a esa ñera y a sus compinches a jugar a los guerrilleros a la universidad? Se va a estudiar, no a seguirle la corriente a otros. Miren, ese tal Michael Rico trata a Uribe normal y trata a la joven talentosa Stephanie, que no mató a nadie, de ñera. Esa es la gente que va a montar a Rodolfo Hernández, es la gente que montó a Duque, es la gente que casi monta a Zuluaga, es la gente que montó a Santos por encima del profesor Antanas Mocus, es la gente que montó a Uribe 2 veces. Esta gente, como Michael Rico, que aquí comentó en el canal, es la gente que no deja progresar a Colombia. Tratan a la gente que quiere un cambio, así sea con métodos no muy adecuados, pero trata de terroristas y deñeros a la gente que quiere un cambio y a los genocidas que tienen el pueblo aguantando hambre hace más de 20 años, que han masacrado al pueblo, a eso los tratan normal. Y esa es la Colombia que vamos a tener que soportar, porque así gane Petro, esta Colombia fascista, con esta gente así, va a seguir existiendo, pero no nos van a callar, porque en la Universidad Nómada seguiremos buscando una educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Vamos a seguir recibiendo ese tipo de falacias, pero con argumentos las vamos a refutar. Así que muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta el final, a la gente que llegó tarde. Me encantaría que vean la repetición del video desde el principio porque les di muchos datos y muchos argumentos de por qué Álvaro Uribe Vélez es muy parecido a Hugo Chávez Frías y muy poco parecido a Gustavo Petro a esos dos. Gustavo Petro no se parece a ninguno de los dos y eso también lo vamos a demostrar en esta semana, que Gustavo Petro no tiene esas prácticas ni esas tendencias a cometer esos errores que cometieron Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez, que todavía sigue cometiendo errores. Kit, un saludo también para usted, Mauricio también, Spectator, gracias Santiago, gracias Tomás. Nos vemos ahorita porque ya son las 12:17 de la mañana en la República de Colombia. Nos vemos ahorita que voy a seguir montando las partes siguientes de la clase de Pensar la Historia. Esas partes que voy a montar hoy lunes van a ser de temas muy académicos, muy argumentados y vamos a profundizar muchos huecos que tiene la historia de Colombia. Y les prometo que las partes que siguen de Pensar la Historia van a ser más rigurosas que esta. O sea, voy a empezar a citar
hechos de fuentes oficiales que nos van a comprobar que el que más se parece a Hugo Chávez Frías y a Nicolás Maduro es Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez. Y que Petro no se parece a ellos. O sea, es una tesis que la tengo clara y voy a seguir argumentando, pero voy a utilizar todas las bases históricas necesarias para hacerlo. Así que estén muy pendientes del canal, que en el transcurso de hoy lunes voy a seguirles compartiendo mis argumentos. Raúl, feliz noche. Sebastián dice, y vaya profe, ¿cómo se refiere a Marvel? Aquí no piensa como el uribismo toda una ordinaria. Bueno, Marvel también es producto de esa sociedad que queremos derrotar el próximo domingo cuando montemos a Gustavo Petro, que ojalá lo podamos montar, porque yo sé que la gente académica e intelectual casi toda está con Gustavo Petro. Entonces vamos a tratar de montar a Petro para que les arda, pero para que mejore un poquito este país. O sea, Petro no va a salvar este país, no va a acabar con todos los problemas, no va a acabar con estas ideas fascistas como las de Michael Rico, pero Petro por lo menos pinta para hacer un gobierno de transición, y si Petro la caga, a Petro le damos duro también, porque no somos borregos, somos ciudadanías libres. Raúl, totalmente de acuerdo. Marvel es perfecta para el curso de stand-up comedy, que hay que retomarlo con personajes como Polo Polo y como Marvel y como María Fernanda Cabal. Ya empezó a llover aquí en la ciudad de Medellín, pero no importa, ya dimos la clase, igual estamos aquí con techito, normalito. Tenemos todavía techo y comida, que es lo importante. Y vamos con todo, porque esta semana definimos el futuro de Colombia en mucha parte, así que vamos con todo por el cambio, por los argumentos. Vamos a educar con argumentos. Vamos a compartirle este video a la gente que sigue creyendo que Petro es igualito a Chávez y que Uribe es diferente a Chávez. Vamos a demostrar a la gente con este video y con los argumentos de la cosecha de ustedes que se parece mucho más Hugo Chávez Frías a Álvaro Uribe Vélez que a Gustavo Petro. Ahora sí, un abrazo muy grande. Espero que pasen una feliz noche, que siempre alcen la bandera nómada, porque vamos a seguir llegando a diferentes poblaciones, países, vamos a seguir llegando a la presencialidad. Esta semana vamos a tener más encuentros presenciales y desde allí vamos a seguir fomentando la memoria histórica, el pensamiento crítico y sobre todo la argumentación razonable y la ética por encima de todo. Ahora sí, un abrazo muy grande, compartan, suscríbanse, activen las campanas y nos vemos más tarde, porque la clase de pensar la historia apenas empezó hoy, pero hoy la vamos a seguir manteniendo, siendo ya lunes en Colombia. Entonces, estén muy pendientes de los nuevos avances de la clase de pensar la historia del canal, porque voy a montar por lo menos 6 avances más de esta tesis que empecé a desarrollar hoy con 10 argumentos. Un abrazo y hasta pronto.